La joven que pidió comida le dijo que no había comido desde la mañana y no tenía a dónde ir. A pesar de su mal carácter, Boris la dejó entrar. No vive en una mansión, sino en un apartamento miserable. La chica se llama Melody. Es de Mississippi. Solía jugar en el No. Luego se fue de casa y llegó a Nueva York en busca de una vida mejor. Boris le aconseja regresar a casa, pero la niña no quiere. Cuando Melody pide permiso para pasar la noche, Boris piensa que es una mala idea. Creía que Melody tenía 21 años y estaba convencido de que desaparecería en Nueva York. Sin embargo, la niña sigue insistiendo. Lamentablemente, necesita vivir un tiempo antes de ganar dinero. Boris finalmente se rinde y la deja ser amiga. Se enteran de chismes sobre un amigo que instaló una belleza en su hogar. Mientras tanto, Boris le muestra a Melody Nueva York. Resulta que ella proviene de una familia religiosa. Melody se comporta de manera muy abierta y habla de cosas inaceptables desde el punto de vista religioso. Boris se siente confundido por tanta sinceridad. Más tarde, compran pasteles en una panadería y continúan su paseo. Por la noche, Boris se despierta con un ataque de pánico. Melody lo calma y sugiere ver televisión juntos. Por la tarde, caminan nuevamente y admiran. Boris se sorprende al ver la Estatua de la Libertad. Melody es una chica muy sociable. Boris menciona que se dedica a la cuántica, la mecánica. Melody habla sin parar y esos 2 días agotan a Boris. Más tarde, se queja de la niña a sus amigos, pero también admite que la encuentra atractiva. En casa, Melody escucha música y cocina con entusiasmo. Boris se sorprende cuando la chica le dice que tiene buenas noticias. Consiguió un trabajo. Boris cuenta a los perros para que vayan a trabajar, lo que no le parece grave. Melody debe regresar a casa. De repente, Boris se da cuenta de que la música que escucha Melody es la misma canción que sonó cuando conoció a Jessica en el baile. Fue hace mucho tiempo, cuando estudiaban en la universidad. Cuando Melody le confiesa a Boris que está enamorada de él, él responde que eso está fuera de discusión. Él cree que es un completo absurdo, ya que no tienen nada en común, sin mencionar la diferencia de edad. Además, Boris desea seguir viviendo solo. Le aconseja a Melody que busque un chico joven. Sin embargo, Melody decide quedarse con él un tiempo, molesta por su negativa, porque piensa que Boris es una persona muy interesante. Al día siguiente, la niña comienza a pasear perros para ganar dinero en la calle. Conoce a un chico atractivo llamado Perry. Surge algo bonito entre ellos. El chico le sugiere a Melody dar un paseo más tarde. La niña habla de Boris. Perry le propone una cita el viernes a las 8. Boris le aconseja a Melody que tenga cuidado el viernes por la noche. El atuendo más llamativo, Boris dice que parece provocativo, pero la chica no lo ve así. No hay nada malo en eso. Cuando llega Perry, Melody le presenta al novio de Boris. Al principio, él piensa que el hombre es su abuelo. Antes de que la pareja se vaya, Boris le advierte a Melody que esté atenta. Jóvenes. Vino al bar para un concierto y Boris se reunió con amigos. Como siempre, filosofó. Cuando Boris regresó a casa, Melody aún no estaba. Boris se sintió muy solo. Pronto, Melody, borracha, llegó y admitió que la cita no le fue bien. Le gustaba Perry y sus amigos, con quienes hacía tiempo que no hablaba. Boris miró a la chica. Le parece sorprendente que él y Melody se hayan reunido desde un punto de vista teórico. Lo más probable es que fuera casi imposible. Pronto, Boris y Melody se casaron. Sorprendentemente, su vida matrimonial fue bien, a diferencia de la ambiciosa Jessica. Melody era cariñosa y amable. Una vez a la semana iban al cine. También, Melody acompaña a su marido al hospital cuando los ataques de hipocondría de Boris empeoran. Se siente feliz. Un día, alguien llama a la puerta. En el umbral está María, la madre de Melody. La niña se pregunta cómo la encontró su madre. Resulta que la familia buscaba a Melody por todas partes. María se horrorizó al ver el apartamento, pero se sorprendió aún más al enterarse de que su hija estaba casada. Para Melody, esta era la vida ideal. Ella huyó de su madre dominante que no le dio opción y eso es todo. Boris salió del baño por ella. María perdió el conocimiento al verlo. Su hija la hizo reaccionar. María pensó que nada podría ser peor, pero se equivocó al enterarse de que Boris es ateo. Decidió que su hija se había vuelto loca después de enterarse. María contó que su marido se fue con su mejor amiga y que también perdió su trabajo y se endeudó. Por eso, tuvieron que vender la casa. Ahora María no tiene dónde vivir, así que se quedó con la hija de su marido. Conocer a su amigo. Si María habló sobre la importancia de la religión,
Cuando la mujer fue al baño, llamó a un chico llamado Bendy. Tiene una hija. Las mujeres regresaron a la mesa. María invitó a su hija a salir a caminar y la llevó. Su madre la llevó al Museo de Cera, diciéndole a Melody que Boris no la merece. También le dijo a Bendy que, según ella, cree que es un novio muy prometedor, pero Melody no quiere nada. Me enteré de esto por la noche. Leo llamó y María hizo esta cita. Después de la conversación, la mujer comenzó a orar. Pronto tuvieron una cita para cenar. Lie dijo que enseña filosofía en la universidad. María, por su parte, habló sobre su pasión por la fotografía. Leo pensó que sus fotografías eran increíbles y dijo que quería mostrárselas a su amigo, quien es el dueño de la galería. Cumplió la promesa del galerista. Califiqué sus fotos para que se exhiban en la galería. María conoció a Leía con su amiga. Al mismo tiempo, María cambió por completo su imagen. Todas sus creencias fueron destruidas. La mujer organizó todo para que Bendy y Melody supuestamente se conocieran por casualidad. ¿Quién es actor?, comenzó Oka. Las fichas de chicas dicen eso. Su anciano marido no es rival para ninguno de los dos. Le dio a Melody un pañuelo y admitió que se enamoró de ella a primera vista. Melody dijo que estaba absolutamente feliz en su matrimonio. Randy y su madre intentaron convencerla de lo contrario, pero la chica no quiso continuar esta conversación. Luego fue con Melody. A ella no le gusta salir con su marido a pasear en bicicleta. Boris se queja por cualquier motivo, creyendo que es más inteligente que todos los que lo rodean. La chica mintió que ella misma compró esta bufanda en el mercado. Por la noche, María hablaba por teléfono con Bendy, diciendo que su hija estaría en el centro comercial mañana. Allí se encontraron. Al día siguiente, Melody inició una conversación entre ellos. Habló de su marido, a quien considera un genio. El principal inconveniente de Boris es que no le gusta a la gente. Después, Bendy le mostró a Melody su barco y le ofreció beber. La niña no entiende por qué no aceptó venir aquí. Esperaba que Bendy besara a Melody. Se da cuenta de que está haciendo mal, pero no puede resistir al apuesto hombre. Entre ellos surge una pasión cuando Melody llega y se siente culpable por engañar a su marido. Boris notó de inmediato que algo andaba mal con su esposa. Alguien llamó a la puerta y se paró en el umbral. Jones, el padre de Young, vino a pedir perdón a su exesposa. Lamenta haber dejado a las Mariettes de sus mejores amigos. John se arrodilló y comenzó a orar. Melody admitió que su madre cambió completamente su estilo de vida. Ahora no es religiosa y está comprometida. Lo favorito de John hoy iba a conocer a su exesposa un año después de la separación. El mismo día, admitió a Boris que conoció a otro hombre y se enamoró de él. Ella espera poder mantener una relación amistosa con Boris. Entendió que tarde o temprano tendría que pasar. Melody carece de comunicación con personas y nuevas emociones, por lo tanto, tomó la decisión correcta. Esa noche, John se emborrachó en el bar y se le acercó un hombre que también fue abandonado, pero no esposa y marido. Para John fue inaceptable. Sin embargo, después de escuchar la historia, Howard sintió simpatía por él. John admitió que dejó a su esposa por su mejor amigo, pero no salió nada de eso. Resultó que ahora Melody es feliz con Bendy y Boris se quedó solo. Volvió a salir por la ventana, pero este intento tampoco tuvo éxito. Boris cayó sobre una mujer con un perro y él resultó ileso. La mujer quedó atrapada en el hospital y le dijo a Boris que la acción de cada persona influye en los demás. Sin embargo, Boris no ha cambiado de opinión, considerando que la humanidad está condenada. Pero sigue siendo una lástima que haya resultado así y no esperaba que Elena lo invitara a cenar. Ha pasado un tiempo desde que mejora. Ahora Juan, quien solía ser un conservador acérrimo, se reúne con Howard, va al psiquiatra y se prepara para convertirse al judaísmo. También estableció amistad con su exesposa y sus hombres. Melody está contenta con Bendy y Boris y Elena hoy son todos. Cada uno de ellos celebra el año nuevo juntos. Boris encontró lo que buscaba antes. Odiaba estas festividades, pero ahora todo ha cambiado. Hasta aquí esta fascinante historia. Si deseas ver más historia de amor y romance, te invito a suscribirte y a explorar los demás videos del canal. Sabemos